Un joven buscaba respuestas. Sentía que no valía, que todo lo que hacía salía mal. Un día su abuelo lo llevó frente a un espejo empañado y le dijo: «¿Qué ves?» «Nada», respondió el joven. El abuelo limpió el espejo y sonrió. «El problema no es quién eres, es que no te estás viendo bien». Moraleja: a veces no necesitas cambiar tu vida, solo necesitas limpiar lo que la tristeza ha empañado dentro de ti. Tu valor no se ha ido, solo está cubierto por el polvo de lo que callas. No necesitas cambiar quién eres, solo limpiar la forma en que te miras. La tristeza empaña, pero no borra lo que eres. Mírate con paciencia, con verdad, con compasión, porque cuando te veas bien, volverás a reconocerte. Si esta historia resonó contigo, no es casualidad. Quizá necesitabas escuchar justo esto, justo hoy. Suscríbete, no solo para ver más contenido, sino para recordarte, cada día que aún en silencio, aún con dudas, tu alma sigue teniendo algo que decir. Aquí hay espacio para ti. Bienvenido a este rincón imperturbable donde las historias sanan. Todos los días al amanecer, una mujer salía de casa con un balde invisible colgado del hombro. Nadie lo veía, pero ella lo sentía. Pesaba como si llevara piedras mojadas por dentro. Iba al trabajo, saludaba, sonreía, cocinaba, cuidaba a todos, y nadie notaba nada. Algunos decían: «¡Qué mujer tan fuerte!». Otros murmuraban: «Siempre está bien, nunca se queja», pero nadie le preguntaba cómo estaba, porque todos daban por hecho que ella podía con todo. Lo que no sabían era que cada noche, cuando cerraba la puerta y apagaba las luces, se sentaba sola en silencio, y lloraba en ese balde invisible, gota a gota, para no estallar frente a los demás. Una noche, su hija pequeña se despertó con sed, fue a buscarla, y la encontró llorando bajito en la cocina. «¿Qué haces, mami?». Ella se asustó y respondió: «Nada, mi amor, solo estoy cansada». La niña se acercó, la abrazó sin entender del todo, y le dijo: «Si el balde pesa mucho, podemos cargarlo juntas. A veces el alma más agotada no es la que grita, sino la que siempre sonríe para que nadie se preocupe. Hay gente que sufre en silencio, no porque no sienta, sino porque aprendió a no molestar. Pero incluso los más fuertes necesitan un abrazo que no haya que pedir. Y tú, que llevas tanto dentro, ya no tienes que cargar sola». Había un hombre que siempre estaba para todos, el que ayudaba sin que se lo pidieran, el que escuchaba, el que cargaba con lo que otros no podían, sin mostrar jamás cansancio. Todos decían que era fuerte, que era un roble, pero nadie sabía que por dentro estaba agotado, y que su alma tenía los bolsillos rotos. Cada palabra de aliento que recibía se le escapaba, cada gesto de cariño lo dudaba, y cada vez que intentaba sostenerse, se caía en silencio. Una noche frente al espejo, se vio a los ojos por primera vez en mucho tiempo, y lloró. No por debilidad, sino por todo lo que había callado fingiendo que podía con todo. Ese día no prometió ser fuerte, ni seguir adelante, ni salvar a nadie más. Ese día solo prometió empezar a salvarse a sí mismo, porque entendió que el verdadero amor propio no siempre se grita. A veces solo se empieza con un «yo también merezco quedarme conmigo». Había una vez un hombre que caminaba por la vida con una linterna en la mano. No era muy brillante, pero desde niño le dijeron: «Sigue esa luz y lo tendrás todo». Así lo hizo. Estudió, trabajó, amó, cayó, se levantó. Y un día llegó al punto exacto al que todos le habían dicho que debía llegar. Pero al mirar a su alrededor sintió un vacío que no entendía. Tenía un techo, un trabajo, gente que lo quería, pero algo dentro de él se sentía hueco, como si hubiera vivido esforzándose por alcanzar algo que, ahora que lo tenía, no le daba calor. Se sentó al borde del camino con la linterna apagada y murmuró: «¿Y si todo esto no era lo que mi alma necesitaba? ¿Y si lo que siempre quise no era lo que de verdad buscaba?». Y entonces una anciana que pasaba se le acercó y le dijo: «Hay quienes pasan la vida entera persiguiendo la luz que otros les prestaron, y solo cuando se detienen se dan cuenta de que su verdadera luz venía de otro lugar». Él no entendió del todo, pero por primera vez dejó de caminar hacia afuera y empezó a caminar hacia adentro. No sabía a dónde iba, no tenía respuestas, pero el silencio de esa búsqueda se sentía más real que todos los logros que no lo llenaron. Ella se llamaba Alma, y era de esas mujeres que siempre hicieron lo correcto. Se graduó, se casó, tuvo hijos,
Trabajó duro, fue hija ejemplar, madre dedicada, amiga presente. Siempre decía sí, siempre sonreía, siempre seguía. Y mientras todos a su alrededor la admiraban, ella cada noche se quedaba mirando al techo, sintiendo algo que no sabía nombrar. No era tristeza exactamente, era ausencia, como si dentro de sí alguien esperara todavía ser escuchada. Un día, mientras lavaba los platos, la rompió una pregunta tan simple que dolió. ¿Y yo? ¿Cuándo me volví invisible para mí? Recordó todos los sueños que postergó, todo lo que calló para no incomodar, todo lo que fingió no doler. Esa noche no gritó, no huyó, solo se sentó en el piso y por primera vez en años se abrazó sin reproches. Y entendió que cumplir con todos no sirve de nada si te traicionas a ti misma en el camino. No estás vacía, solo estás llena de todo lo que fuiste para otros, y vacía de ti. No es tarde para elegirte. No es egoísmo escucharte, es supervivencia emocional. A veces basta con dejar de preguntarte, ¿he hecho lo suficiente? Y empezar a decirte con ternura, ya es hora de volver a ser tú. Había una vez una semilla que cayó por accidente en el fondo de un pozo seco. Allí abajo todo era oscuro. No había sol, ni canto de aves, ni viento. Solo silencio frío y soledad. La semilla pensó, aquí no hay vida, no hay salida, y se rindió. Dejó de esperar. Los días pasaron, luego semanas, y un día comenzó a llover. El agua cayó sobre la semilla dormida. Al principio no lo entendía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este lugar tan oscuro? Pero sin darse cuenta, algo en su interior despertó. Una pequeña raíz se estiró, luego otra, y poco a poco, sin ver la luz, empezó a crecer hacia arriba. No sabía cuánto tardaría en salir, no sabía si llegaría, pero siguió. 1 centímetro cada día, un respiro más, un intento más. Y un día, cuando ya casi no creía en nada, rompió la superficie. El sol la tocó por primera vez y todo cambió. No fue rápido, no fue fácil, pero esa semilla se convirtió en árbol. Un árbol que ahora da sombra a los que también caen en pozos y piensan que no volverán a ver el cielo. La depresión no es el final. Es la tierra donde a veces caemos, para descubrir que incluso desde el pozo más oscuro se puede crecer. No necesitas fuerza para salir corriendo. Solo necesitas no dejar de brotar, día a día, aunque sea poquito, aunque no veas la luz todavía. Si esperas y con paciencia, la luz rocará tu vida. Si esta historia tocó tu corazón, no estás solo. Sigue creciendo, aunque sea despacio. Suscríbete para más historias que sanan, inspiran y te recuerdan que aún en la oscuridad hay raíces que están listas para brotar. En una aldea donde las noches eran largas y frías, cada familia encendía un farol en la entrada de su hogar. Se decía que mientras ese farol brillara, la esperanza viviría adentro. Una joven madre fue abandonada por el hombre con quien soñaba formar una familia. Él se fue una noche sin decir adiós, dejando solo promesas rotas y un hijo en sus brazos. Desde entonces, todas las noches, mientras otros dormían, la madre encendía su farol. No tenía mucho aceite, pero sacrificaba su comida, su descanso y su ropa para mantener esa llama encendida. Los vecinos murmuraban, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Qué sentido tiene cargar sola con todo? Pero ella no respondía, solo miraba a su hijo y seguía cuidando la luz. Pasaron los años, el niño creció, y cada noche que tuvo miedo, cada vez que pensó rendirse, allí estaba el farol, encendido,
constante, firme. Un día, ya convertido en hombre, el hijo preguntó: «Mamá, ¿cómo hiciste para que nunca se apagara esa luz?». Ella sonrió cansada, pero con orgullo. «Porque eras tú, tú eras mi luz. Y yo solo te devolví el reflejo». Una madre sola no enciende un farol por costumbre. Lo hace por amor. Porque sabe que un hijo no necesita lujos, solo necesita una llama que le recuerde que nunca ha estado solo. Había una vez un joven llamado Elías que vivía en un valle rodeado de montañas. Tenía una vida sencilla, una familia amorosa y un alma noble, pero un corazón inquieto. Desde pequeño escuchaba leyendas sobre un lugar escondido más allá de las montañas, donde cada persona podía descubrir su verdadero propósito. Un día, impulsado por la sensación de vacío y preguntas que no podía responder, decidió emprender el viaje. Sus padres lo abrazaron con miedo y orgullo, y le entregaron una brújula antigua que había pertenecido a su abuelo. Le dijeron: «Sigue tu corazón, pero no olvides quién eres». Elías caminó durante días, cruzando ríos, durmiendo bajo estrellas y enfrentando su primer enemigo, la duda. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no hay nada allá afuera? ¿Y si no soy suficiente para encontrar lo que busco?, se preguntaba. Las dudas lo hacían más lento, pero seguía caminando. Tras semanas de viaje, llegó a un bosque espeso, cubierto por una neblina tan densa que no podía ver más allá de unos metros. Según los viejos mapas, aquel lugar no existía. No había caminos, solo silencio y árboles que parecían observar. Dentro del bosque, Elías sintió que el tiempo se detenía. Todo lo que conocía, el ruido del mundo, la prisa, los demás, desapareció. Solo quedaba él consigo mismo. Pronto comenzó a escuchar sus propios pensamientos como si fueran voces ajenas, reproches, temores, recuerdos que creía olvidados. Era como si el bosque hablara su idioma interno. Y entonces vio un cartel tallado en la corteza de un árbol que decía: «Aquí no encontrarás lo que buscas, hasta que te enfrentes a lo que huyes». Avanzó con miedo, pero también con curiosidad, y entonces llegó a una gran explanada donde se alzaba un enorme espejo roto, hecho de miles de fragmentos. Cada pedazo reflejaba una parte distinta de él: su rostro triste, su ira, sus fracasos, su infancia, sus decisiones. Al acercarse, vio una pequeña figura reflejada, un niño asustado, solo, cubriéndose los oídos. Elías cayó de rodillas. Era él mismo, cuando tenía 8 años. Recordó el día que sintió que nadie lo entendía, el día que decidió ocultar lo que sentía para no molestar, para no parecer débil. Y ese niño aún vivía dentro de él, atrapado. Lloró como nunca, y mientras lo hacía, uno de los fragmentos del espejo se encendió. Luego otro, y otro más. Comprendió que no tenía que destruir ese espejo, ni huir de él. Tenía que recoger los fragmentos, uno por uno, y reconstruirse. Cada noche, junto al fuego, salió del bosque sin la brújula. Ya no la necesitaba, porque ahora su dirección venía de dentro. Cuando volvió al valle, su familia casi no lo reconocía. No porque hubiera cambiado su rostro, sino porque por fin había dejado de esconder su alma. En la vida, muchas veces creemos que el crecimiento personal es avanzar, lograr, conquistar, ganar. Pero el verdadero crecimiento no siempre se parece al éxito que nos han vendido. A veces no se trata de llegar a la cima, sino de detenerse en medio del camino y aceptar que estamos rotos, incompletos, llenos de heridas que hemos ocultado por miedo o por vergüenza. Elías no encontró un tesoro en el mundo exterior, sino que lo encontró en el acto más difícil y más valiente de todos: mirarse a sí mismo con verdad, sin filtros ni máscaras. Descubrió que su mayor enemigo no era el fracaso ni la soledad,
sino la idea de que tenía que ser perfecto para merecer amor, para avanzar, para vivir en paz. Cada fragmento del espejo representaba una parte de él que había sido olvidada, enterrada o rechazada. Las emociones que evitamos, los recuerdos que nos duelen, las decisiones que no entendimos en su momento, todo eso también nos construye. El crecimiento real comienza cuando dejamos de huir de esas partes y empezamos a integrarlas con compasión. Porque solo cuando reconocemos nuestras sombras, podemos abrazar nuestra luz de verdad. Elías reconstruyó su espejo no para verse como alguien nuevo, sino para ver con claridad quién había sido todo ese tiempo. Alguien que merecía valorarse, aún con cicatrices. El bosque no era un castigo, ni una trampa. Era un reflejo de lo que todos, tarde o temprano, debemos atravesar. Un momento en el que la vida nos obliga a parar y a elegir si seguimos corriendo sin rumbo o si nos sentamos, aunque duela, a conversar con nuestro interior. No hay caminos rectos en el alma. Todo lo que de verdad vale la pena requiere profundidad, silencio y paciencia. Las respuestas que buscamos afuera muchas veces están adentro, esperando que por fin las escuchemos. Así que si tú también has caído en un bosque sin caminos, si sientes que estás roto o perdido, recuerda, no estás en el final, estás justo donde comienza lo verdadero. No necesitas salir corriendo. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas empezar a recoger tus fragmentos. Si llegaste hasta aquí, tal vez es porque algo dentro de ti también está buscando respuestas. Quizá tú también has caminado por bosques sin caminos, te has mirado en espejos rotos y has sentido que estabas solo con tu propia voz. Tal vez llevas tiempo cargando fragmentos de ti que no sabes cómo unir. Y esta historia te recordó que no estás roto, solo estás en proceso de reconstrucción. Aquí, en este espacio, no prometemos soluciones mágicas ni caminos perfectos, pero sí te prometemos verdad, profundidad y compañía. Porque crecer duele, sanar cansa, y avanzar en silencio puede ser agotador. Pero cuando lo haces con historias que te comprenden, el viaje se vuelve un poco más liviano. Por eso, si esta historia te tocó, si alguna palabra te abrazó cuando nadie más lo hizo, suscríbete. No por números, no por algoritmos, sino para que este rincón siga siendo un faro para quienes están volviendo a encontrarse. Aquí compartimos parábolas, reflexiones y relatos que no gritan, pero que resuenan, que no juzgan, pero acompañan, y que no pretenden darte todas las respuestas, pero sí ayudarte a hacer las preguntas correctas. Porque a veces basta una historia para encender una chispa, para recoger un fragmento más, para recordarte que sí puedes, que estás vivo, y que todo lo que has vivido también puede florecer. Suscríbete. Tu historia aún se está escribiendo. Y aquí, eres bienvenido con todo lo que eres. Había una vez un pájaro que nació en una jaula dorada. Desde pequeño le dijeron que fuera agradecido, que fuera dócil, que si cantaba bonito y no se quejaba, le darían migas de pan y algo de sol. Pero con los años, la jaula ya no brillaba, solo pesaba. A veces lo empujaban, lo herían, le gritaban. Pero él seguía allí, porque le habían enseñado que eso era amor. Él me cuida, pensaba. Solo tiene mal genio. Un día una brisa entró por la rendija y le habló suave. Tienes alas. ¿Por qué no vuelas? Porque tengo miedo.
susurró el pájaro. Afuera puede ser peor. Y la brisa respondió: peor que vivir con miedo cada día. Esa noche el pájaro no durmió. Al amanecer, sin pensarlo mucho, empujó con su cuerpo la puerta oxidada. Y para su sorpresa, cedió. Nadie lo detuvo, nadie lo siguió. Y por primera vez en su vida voló. No lejos, no alto. Pero voló libre. El amor no encierra, no golpea, no traiciona. El verdadero amor no da miedo. Si tienes que callar lo que sientes, aguantar lo que duele, o tener miedo de ser tú misma, eso no es amor, es jaula. Y tú, aunque hoy no lo creas, naciste para volar. Había una vez un árbol en medio de un campo seco. No era el más alto, ni tenía las hojas más verdes, pero todos los días extendía sus ramas lo más que podía para dar sombra a sus hijos. 3 pajaritos que anidaban en su copa. A veces llovía poco, otras veces nada. El sol quemaba fuerte y el viento era cruel. El árbol sufría en silencio porque no podía darles frutos como los otros árboles del bosque. Se decían a sí mismo: ¿qué clase de árbol soy si no puedo darles lo que merecen? Pero los pajaritos no pensaban en eso. Ellos cantaban en sus ramas, dormían en su tronco, y cuando el sol ardía corrían a refugiarse bajo su sombra. Para ellos, ese árbol no era un árbol cualquiera. Era su casa, su refugio, su todo. Nunca pidieron que fuera perfecto, solo que estuviera ahí. Ser padre o madre no es dar todo lo que sueñas. Es dar todo lo que puedes, incluso cuando nadie lo ve. El amor no siempre se mide en regalos ni paseos, sino en el calor de tu abrazo cuando llegan cansados, en la paciencia con que los escuchas, en la manera en que luchas, aunque a veces no tengas fuerzas. Si tus hijos aún buscan tu sombra, es porque para ellos tú ya eres suficiente. Había una vez una vela olvidada en el rincón de una vieja cabaña. Nadie la encendía, nadie la miraba. Día tras día veía cómo el sol entraba por la ventana para iluminar a los demás objetos, mientras ella permanecía en la sombra, cubierta de polvo. Un día, cansada de esperar un propósito que no llegaba, pensó en rendirse. ¿Para qué fui hecha si nadie me necesita?, se decía, y fue entonces cuando llegó una tormenta. El viento tumbó puertas, la noche se volvió espesa, y toda la casa quedó en absoluta oscuridad. Una niña temblando buscó entre los estantes y encontró la vela. La encendió con manos torpes y por primera vez esa pequeña llama llenó el espacio con una luz tibia, silenciosa, hermosa. No salvó el mundo, pero salvó una noche. Y mientras la niña dormía abrazada a su madre, bajo esa tenue luz, la vela comprendió. No todos brillamos todo el tiempo. A veces pasamos años apagados, sintiendo que no servimos, hasta que alguien, en su noche más oscura, necesita justo lo que somos. Moraleja: no eres inútil, no estás de más. Tal vez aún no ha llegado ese momento en que tu existencia le dé paz a alguien más, pero llegará. Porque incluso una llama pequeña puede evitar que alguien se hunda en la oscuridad. Quédate. Aunque no veas sentido ahora, quédate. Porque aún hay alguien que va a necesitar tu luz. Y tú, aunque hoy no lo creas, serás la razón por la que otra vida también resista. Había una vez 2 luciérnagas que se amaban profundamente. Al principio volaban juntas cada noche, bailaban entre los árboles y se encendían solo para el otro. Su luz era un lenguaje, un refugio. Pero con el paso del tiempo dejaron de danzar. Comenzaron a volar en línea recta una al lado de la otra sin mirarse. Seguían encendiéndose, sí, pero no siempre al mismo tiempo. Cada día parecía igual. El mismo vuelo, el mismo silencio, la misma ausencia disfrazada de compañía. Una noche, una de ellas se detuvo en medio del aire y preguntó: ¿Aún estás ahí? La otra respondió: Sí, pero no sé cómo volver a verte. Entonces, en vez de seguir volando por inercia, ambas apagaron su luz por un momento. Y en la oscuridad se buscaron. Volvieron a empezar, no desde el principio, sino desde la verdad. Moraleja: el amor no se pierde por falta de pasión, sino por falta de presencia. La rutina no destruye, lo hace el olvido de mirar al otro como si fuera la primera vez. A veces no hay que encender más luz, solo apagar el ruido y volver a encontrarse. Había una vez un alfarero que intentaba crear su primera vasija perfecta.
Día tras día moldeaba el barro con esfuerzo, pero siempre algo salía mal. A veces se rompía, otras quedaba torcida, otras tantas simplemente no se sostenía. La frustración lo visitaba cada noche, y la voz en su mente le susurraba: no eres bueno en esto, deja de intentarlo. Un día, derrotado, decidió rendirse. Iba a abandonar su taller, pero antes miró hacia el rincón donde arrojaba cada intento fallido, y notó algo. Allí, entre las piezas torcidas, se formaba un patrón. Sus manos ya no temblaban como al principio. Sus curvas eran más firmes. Sus errores, cada vez más precisos. Entonces entendió que cada fracaso había sido una clase silenciosa, un paso hacia la maestría. No lo estaba haciendo mal, estaba aprendiendo. Así que volvió a tomar el barro. Esta vez, no por la vasija perfecta, sino por el derecho de no rendirse. Y con manos humildes, creó algo nuevo. No perfecto, pero verdadero. No todos los esfuerzos se ven reflejados en resultados inmediatos. A veces, lo que hoy parece un fracaso es solo una lección disfrazada. No te juzgues por lo que aún no logras. Valóralo por el coraje de seguir, incluso cuando nada sale bien. Porque quien insiste, no siempre triunfa rápido, pero nunca queda donde comenzó. Había una vez una mujer que vivía en una casa sin ventanas. Cada día limpiaba, cocinaba y esperaba a que su compañero regresara. Al principio, él traía flores. Luego solo silencio. Después vinieron los gritos, los portazos, las miradas que herían más que las palabras. A veces, incluso los golpes. Pero ella se decía: debe ser mi culpa. Si lo amo más, si soy mejor, tal vez cambie. Y así pasaron los años, encerrada en una rutina que la hacía sentir cada vez más pequeña. Una tarde, mientras barría, encontró entre las grietas del suelo una fotografía vieja. Era ella misma sonriendo, con los ojos llenos de luz. Se quedó mirándola por horas. No por nostalgia, sino porque no se reconocía. Entonces entendió que lo que dolía no era solo el maltrato, era la traición a sí misma. Esa noche, sin hacer ruido, empacó lo poco que aún sentía suyo, y salió. No sabía ni a dónde ir, pero sabía que quedarse era morir en vida, y por primera vez sintió miedo, pero también una paz que no sentía desde hacía años. Amar no es desaparecerte, no es aguantar hasta romperte. Amar no es justificar que alguien te apague. A veces el acto más valiente no es quedarse, es recordarte quién eras antes de que el dolor se volviera costumbre. Y volver a buscarte, aunque tengas que empezar sola. Si esta parábola te tocó, es porque algo en ti sigue vivo. Y mientras eso esté ahí, no estás perdida. Si quieres te ayudo a ponerle voz, imagen o compartirla para que no solo te sane a ti, sino a muchas más. Había una vez un caballo fuerte y noble que trabajaba en una finca desde joven. Al principio tiraba un pequeño carro y era bien alimentado. Con el tiempo los dueños notaron su fuerza y empezaron a cargarle más peso, más tareas, más horas. El caballo nunca se quejaba, aguantaba, pensaba: si sigo siendo útil me cuidarán. Pero llegó el día en que lo usaban para todo: arrastrar, cargar, empujar, y apenas le daban de comer. Un día, agotado, tropezó y cayó. Pensó que lo ayudarían, pero solo lo regañaron por no dar más. Esa noche una vieja mula del establo se le acercó y le dijo: ¿sabes por qué no te cuidan aunque das tanto? Porque enseñaste que podían exigirte sin darte nada. Tu nobleza es valiosa, pero no para quienes no saben verla. El caballo con dolor entendió. Al amanecer no esperó más órdenes. Saltó la cerca. No sabía a dónde ir, pero sabía que quedarse lo estaba matando en vida. Y en su caminar encontró campos donde podía correr y ser útil sin ser explotado. No todo lo que aguantas es fortaleza. A veces es miedo disfrazado. El valor no está en resistir hasta romperte, sino en recordar que mereces dignidad. El trabajo es necesario, sí, pero tu paz también lo es. No temas soltar lo que te desgasta. Tal vez afuera no esté la seguridad inmediata, pero dentro de ti aún vive alguien que merece respirar. El viajero y el silencio del universo. Una historia sobre perderse en el vacío, para reencontrarse con el propósito. Había una vez un hombre llamado Auron. No era pobre ni rico,
No era infeliz, pero tampoco feliz. Era uno de esos hombres que lo había tenido todo. Estudios, pareja, trabajo, amigos, sueños cumplidos. Y sin embargo, cada noche al mirar el techo, sentía un vacío que no sabía explicar. Un día, sin decir nada a nadie, dejó todo atrás. Vendió su casa, renunció a su empleo y se fue a caminar sin rumbo, buscando respuestas que no podía formular. Se internó en el desierto, como si el silencio pudiera hablarle mejor que las voces del mundo. Allí, solo con el viento y el calor, Auron comenzó a romperse. Cada día parecía igual al anterior. Cada noche era más larga que la anterior, hasta que un atardecer exhausto gritó al cielo: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué siento que nada importa? Pero el cielo no respondió. Solo guardó un silencio tan profundo que dolía. Auron cayó de rodillas llorando, no por tristeza, sino por la sensación insoportable de no encontrar sentido en nada. Esa noche durmió entre piedras y estrellas, y soñó. Soñó que se encontraba con un anciano que vivía dentro de una cueva de cristal. El anciano no tenía ojos, pero lo veía. No tenía boca, pero le hablaba. Y le dijo: lo que tú llamas crisis es solo el momento en que tu alma se niega a seguir viviendo una vida vacía de verdad. Auron tembló. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó. Y el anciano respondió: deja de buscar respuestas grandes y empieza a hacer preguntas pequeñas. No preguntes cuál es el propósito de la vida. Pregunta qué me hace sentir vivo hoy. Pero no sé qué me hace sentir vivo, respondió Auron. Entonces quédate quieto hasta que lo descubras, porque a veces no se trata de hacer más, sino de desaprender todo lo que te alejó de ti. Auron despertó bañado en lágrimas. El cielo aún callaba, pero por primera vez su interior empezó a susurrar. Dejó de correr, dejó de exigirle al universo respuestas que él mismo no estaba listo para sostener, y empezó a caminar con intención, a notar los detalles, el aroma del pan, el calor del sol, el tacto de la arena, la sonrisa de un desconocido. No volvió con una gran verdad, volvió con una conciencia distinta. Aprendió que el sentido no siempre está en lo que hacemos, sino en cómo lo habitamos, que no todos los vacíos se llenan, algunos se abrazan, y que a veces perderlo todo, incluso la motivación, es la única forma de encontrar lo que nunca supimos que estábamos buscando. Una crisis existencial no es un error, es la rebelión silenciosa del alma contra una vida sin alma. No estás roto, estás despertando. Y aunque duela, aunque parezca que nada tiene sentido, a veces es justo ahí, en el abismo de lo incierto, donde nace una nueva manera de vivir. No corras, escucha, porque a veces la vida no responde, porque quiere que aprendas a responderte a ti mismo. Si esta historia tocó una parte de ti que nadie ve, si alguna vez has sentido que todo perdió sentido, pero aún así sigues buscando luz, no estás solo. Aquí compartimos historias que no dan respuestas, pero sí te acompañan a hacer las preguntas que realmente importan. Suscríbete para seguir este viaje de autoconocimiento, profundidad y renacimiento, porque a veces no necesitas un camino claro, solo una voz que te recuerde que todavía estás a tiempo de encontrarte. Este canal es para almas que sienten mucho, piensan hondo y no se rinden. Bienvenido. Tu historia aún se está escribiendo. El jarrón que nunca se quebró. Una historia para los que sostienen demasiado sin dejar que nadie lo note. Había una vez un jarrón hermoso que decoraba el centro de un gran salón. Su cerámica era impecable, su forma elegante. Nadie que lo viera habría imaginado que llevaba años sosteniendo el mismo ramo de flores, sin jamás pedir un cambio, sin jamás dejar caer una gota de agua fuera de lugar. Todos lo admiraban. ¡Qué fuerte! ¡Qué equilibrado! ¡Qué perfecto!, decían. Pero nadie sabía que dentro del jarrón el agua estaba turbia. Nadie veía las raíces marchitas, las flores que aún sonreían hacia fuera pero estaban podridas por dentro. Nadie escuchaba el silencio que vivía en su interior, una voz que lloraba sin hacer ruido. El jarrón llevaba tanto tiempo fingiendo que estaba bien, que había olvidado cómo se sentía estar realmente bien. No podía romperse, no le habían enseñado a caerse, solo a mantenerse de pie, callado, entero. Un día una niña entró al salón. No era como los demás. No lo miró por su belleza. Lo miró fijo.
al centro. «Estás triste», dijo en voz baja. «Number, estoy bien», respondió el jarrón con la voz quebrada de alguien que ha practicado demasiado esa frase. «Entonces, ¿por qué estás lleno de agua que no sirve para vivir?» La niña metió su mano y sacó una flor podrida. La sostuvo un momento y la dejó caer. «No es tu culpa», dijo, «pero no puedes seguir sosteniendo todo esto sin vaciarte primero». El jarrón guardó silencio. Por primera vez, alguien no le exigía estar bien. No lo quería por su forma, sino por lo que contenía. Y entonces lloró. No agua, no grietas. Lloró con su alma. Por todo lo que no dijo. Por todo lo que sostuvo en silencio. De a poco, el agua comenzó a renovarse. Las flores nuevas llegaron. Y aunque ya no lucía tan perfecto, era más real. Ya no era un jarrón que fingía. Era un corazón que respiraba. Hay quienes no se quiebran, no porque estén bien, sino porque no se atreven a romperse, porque aprendieron a sostener, a callar, a sonreír por fuera mientras se deshacen por dentro. Pero fingir fortaleza no es fortaleza, y esconder el dolor no lo hace desaparecer. A veces la sanación empieza el día que te permites sentir lo que siempre debitaste, el día que alguien, o tú mismo, se atreve a mirar dentro y decir: no tienes que cargar esto solo. Romperse no es fallar, es comenzar a sanar. Si esta historia, Moni, habló por ti, si alguna parte de tu alma se sintió vista, si tú también estás cansado de fingir, suscríbete. Este canal es un espacio seguro para corazones que sienten profundo y necesitan recordar que no están solos. Aquí, cada historia es un espejo, y cada palabra, un abrazo. No estás roto, estás vivo, y eso ya es suficiente. Había una vez un hombre que cayó al fondo de un pozo. Intentó escalar, gritar, pedir ayuda, pero nadie lo oía. Con los días la desesperanza lo envolvió y pensó en dejarse estar, cerrar los ojos, rendirse. Pero justo cuando iba a hacerlo, notó algo en la pared, pequeñas marcas, como huellas. Al tocarlas, se dio cuenta de que eran desgastes en la piedra, señales de alguien que había estado allí antes. No sabía quién era, pero supo que no era el primero. Y si alguien más había logrado salir, tal vez él también podía. Así que no se levantó de golpe, solo apoyó una mano, luego la otra, y cada día con miedo y cansancio subía unos centímetros. No porque supiera si llegaría, sino porque ya no quería quedarse hundido sin intentarlo. Pasaron semanas, y justo cuando creía que sus fuerzas no darían para más, vio una mano asomarse desde arriba. No estaba solo. Alguien como él, que una vez cayó, había vuelto para ayudar, y en ese instante entendió que a veces la vida no se trata de salir rápido, ni de salir fuerte, sino de seguir moviéndose con humildad, incluso cuando el alma duele, porque hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con constancia silenciosa, y que los pozos más profundos no solo nos enseñan a subir, también nos enseñan a mirar hacia atrás con compasión por quienes aún están abajo. Había una vez un joven que cargaba un cántaro agrietado por el camino. Cada día bajaba al río, lo llenaba, y subía la colina para llevar agua a su hogar. Pero al llegar, el cántaro estaba casi vacío. El agua se había escapado por las grietas. Un día, agotado y frustrado, lo arrojó al suelo y gritó: ¿de qué sirve seguir si nunca llego completo? Un anciano que lo observaba desde lejos se acercó, lo miró con ternura y le dijo: ven conmigo. Lo llevó por el sendero que el joven recorría a diario, y le mostró algo que nunca había notado. A cada lado del camino crecían flores silvestres, hermosas, llenas de vida. Cada gota que perdiste regó este camino, le dijo el anciano. Sin tus grietas no habría belleza aquí. El joven con lágrimas comprendió, porque a veces uno cree que fracasa por no llegar lleno, sin saber que en el trayecto está sembrando algo que no siempre se ve. Y desde entonces ya no caminó por obligación, caminó con propósito, porque entendió que el valor no está solo en llegar, sino en lo que florece mientras avanzas, incluso cuando te sientes roto. Había una vez un viejo campesino que vivía en una aldea con su hijo y su único caballo. Un día, el caballo se escapó. Los vecinos llegaron a consolarlo. ¡Qué desgracia! Perdiste lo único que tenías para trabajar la tierra. El anciano solo respondió: buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe? Al poco tiempo el caballo regresó.
y trajo consigo una manada de caballos salvajes. Los vecinos celebraron. «¡Qué suerte tienes! Ahora eres rico». El anciano con la misma calma respondió: «Buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe?». Días después, su hijo intentó domar uno de los caballos nuevos, pero cayó y se rompió una pierna. Los vecinos horrorizados dijeron: «¡Qué tragedia! Tu hijo ya no podrá ayudarte». El anciano volvió a decir: «Buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe?». Semanas después, el ejército llegó al pueblo para reclutar a todos los jóvenes para la guerra, pero no se llevaron al hijo del campesino porque tenía la pierna rota. Los vecinos una vez más exclamaron: «¡Qué bendición!». Y el anciano sonriendo respondió: «Buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe?». La vida cambia constantemente. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede ser una bendición disfrazada. Juzgar cada cosa como buena o mala en el momento solo nos llena de ansiedad. La verdadera sabiduría está en aceptar cada momento como parte del todo, sin apego, sin juicio, sin miedo. Un joven se acercó a un sabio anciano con los ojos llenos de tristeza. «Me siento inútil», le dijo. «Nadie me valora. Siento que no valgo nada». El sabio, sin decir una palabra, le entregó una piedra muy sucia cubierta de barro y le pidió: «Llévala al mercado y ofrécela a la gente, pero no la vendas. Solo pregúntales cuánto te darían por ella». El joven fue. Preguntó a los transeúntes y todos le ofrecieron monedas pequeñas. «Es solo una piedra sucia», decían. «No vale mucho». Regresó desanimado y se lo contó al sabio. Entonces el anciano le dijo: «Ahora llévala a un joyero». El joven obedeció. El joyero tomó la piedra, la limpió cuidadosamente, la observó a contraluz y sus ojos se agrandaron. «Esto no es una simple piedra, es un diamante en bruto. Vale una fortuna». El joven confundido volvió con el anciano. «No entiendo. En el mercado no valía casi nada, y ahora resulta que es preciosa». El sabio lo miró a los ojos sonriendo. «Así eres tú. Muchos solo te han visto cubierto de barro, de dudas, de heridas, pero eso no borra lo que realmente eres. Tu valor no cambia por la ceguera de quienes no saben mirar. Solo necesitas recordarlo tú y empezar a tratarte como el diamante que eres. El amor propio no se trata de esperar que otros nos valoren. Se trata de recordar nuestro valor, incluso cuando el mundo no lo ve. No eres lo que los demás opinan. Eres lo que te atreves a creer de ti mismo». Había una vez un hombre que caminaba por el mundo con un saco enorme a su espalda. Dentro de ese saco llevaba piedras. Cada piedra era un recuerdo triste, una pérdida, una decepción, una traición, un error. Con cada año que pasaba el saco se hacía más pesado. Su espalda se encorvaba, su mirada se apagaba, pero él seguía caminando, en silencio, convencido de que debía cargar con todo eso para siempre. Un día, exhausto, cayó de rodillas al borde de un río. Lloró por horas, y cuando ya no le quedaban lágrimas, un anciano apareció y le preguntó: «¿Por qué cargas con ese peso?». «Porque es mío», respondió el hombre. «Son las cosas que me han pasado. No puedo soltarlas. Me hicieron quien soy». El anciano sonrió con ternura y dijo: «No eres lo que has perdido. No eres tus errores, ni tus heridas. Eres lo que haces con eso ahora». Luego tomó una piedra del saco, la arrojó al río y agregó: «Mira cómo el agua la arrastra. ¿Sientes eso? Esa es la vida diciendo: ya puedes soltar». El hombre dudó, pero tiró otra piedra, y otra, y con cada piedra que soltaba, su espalda se enderezaba, su mirada se aclaraba, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No por olvidar, sino por entender que vivir no es cargar. Vivir es aprender a dejar ir. La tristeza también se cansa cuando tú dejas de alimentarla. No se trata de ignorar el dolor, sino de aprender que no necesitas cargar con él para siempre.
Soltar no es rendirse, es comenzar a sanar y empezar de nuevo. Una mujer había perdido a su hijo. Desde entonces vestía de negro, no hablaba con nadie y cada noche lloraba en silencio. El dolor era tan grande que sentía que no volvería a respirar con libertad jamás. Un día, desesperada, fue en busca de un sabio del pueblo. Le rogó: «Por favor, haz que este dolor se vaya. No puedo más». El sabio la miró con compasión y le dijo: «Iré contigo al bosque, pero antes, lleva esta semilla contigo. Debes enterrarla y regarla con tus lágrimas. Solo cuando rote, hablaremos del dolor». La mujer obedeció. Cada día iba al bosque, se sentaba junto a la tierra y lloraba. Los días pasaron, luego semanas, y un día, algo verde brotó del suelo. La mujer fue corriendo al sabio. «Ha nacido», dijo con una mezcla de sorpresa y alivio. Mis lágrimas hicieron crecer algo. El sabio sonrió con ternura. Así es el duelo. No se trata de dejar de llorar. Se trata de permitir que tus lágrimas hagan florecer algo nuevo. Tu dolor no desaparecerá, pero puede convertirse en raíz, en flor, en recuerdo que acompaña, no que destruye. El amor por quienes ya no están no termina con su muerte. Cambia de forma y vive ahora, dentro de ti. El sufrimiento por una pérdida no se borra, pero puede transformarse. Permite que tu dolor tenga un propósito, que lo que sembraste con amor florezca en ti y te acompañe siempre. Había una vez un joven que creció viendo las manos de su madre llenas de tierra. Ella trabajaba desde antes del amanecer. Limpiaba casas, lavaba ajeno, preparaba comida sin probarla, y aún así, siempre encontraba una forma de sonreírle. Él soñaba con regalarle un jardín, no uno pequeño, uno inmenso, lleno de rosas, lirios y jazmines. Quería verla caminar sin preocuparse por el dinero, descansar sin contar monedas, vivir sin miedo al mañana. Creció con ese sueño tatuado en el alma. Pero la vida, tozuda y dura, lo llevó por caminos donde apenas alcanzaba para sobrevivir. Y cuando los años pasaron y su madre ya tenía canas, él sintió que había fallado. Una tarde, abatido, se arrodilló frente a la tumba del tiempo perdido y lloró. «Perdóname, mamá. No te di el jardín que merecías». Y entonces, como un susurro del alma, recordó algo. Todas las veces que ella lo miró con ternura cuando llegaba derrotado, todas las veces que le dijo: «Ya diste mucho solo con estar». Entendió que su madre no quería flores costosas, quería que él no se sintiera menos por no lograrlo todo. Quería que viviera sin culpas. Porque el amor que ella dio nunca esperó recompensa. Su mayor alegría fue verlo seguir, incluso cuando el mundo le quitó todo. Tu madre no te ama por lo que logres, te ama por lo que eres. Y aunque sientas que fallaste, ella ve todo lo que diste, incluso lo que te quitaste a ti mismo por ella. Honrar a tu madre no es solo darle cosas, es vivir con amor, con bondad, con humanidad, como ella te enseñó. Si esta parábola tocó algo dentro de ti, imagina lo que podrían hacer de tu propia historia. Si quieres que tu historia se convierta en una parábola, que no solo hable de tu dolor, sino también de tu fuerza, escríbeme. Tal vez lo que viviste no fue en vano. Tal vez nació para tocar otros corazones. Estoy aquí para escucharte. Tu historia merece ser contada. La parábola del jardín olvidado. Había una vez una mujer que vivía en una casa con un jardín. Cada mañana salía a regar las flores de los demás, las del vecino, las de sus amigos, las del parque, incluso las flores de quienes la herían. Pero nunca tenía tiempo para su propio jardín. Un día, al pasar frente al espejo, se vio marchita, cansada, vacía. Corrió al jardín de su casa y se sorprendió. Las flores estaban secas, la tierra agrietada, las raíces expuestas al sol. Se sentó y lloró. Entonces, un anciano que pasaba por allí se acercó y le dijo: «¿Por qué lloras?» «Porque cuidé tantos jardines pero olvidé el mío, y ahora está muerto». El anciano miró la tierra y respondió: «No está muerto, solo está esperando que recuerdes quién lo sembró. ¿Y qué puedo hacer ahora? Lo mismo que hiciste por todos los demás.
Regarlo con paciencia, hablarle con amor, arrancar con cuidado las malas hierbas, dejar que el sol lo toque y, sobre todo, no abandonarlo nunca más. ¿Y si vuelve a secarse?, preguntó con miedo. Entonces vuelves a empezar. El amor propio no es un destino, es un acto diario de volver a ti. Desde ese día la mujer siguió regando jardines ajenos, pero nunca más dejó de cuidar el suyo primero. El faro que olvidó su luz. En la costa más lejana de un país que ya nadie nombraba, existía un viejo faro construido sobre una roca solitaria. Durante años, su luz guió a cientos de barcos en noches de tormenta. Su haz firme atravesaba la niebla, y aunque nadie lo veía directamente, era él quien salvaba vidas desde la sombra. Pero con el paso del tiempo, los barcos dejaron de pasar. Las rutas cambiaron, la tecnología avanzó, y el faro quedó solo, con su luz aún encendida, aunque nadie la necesitara. Día tras día, año tras año, siguió brillando, hasta que un día se apagó. No por fallo, no por tormenta, simplemente se cansó. ¿Para qué seguir encendido si nadie me necesita?, pensó, y así dejó que el polvo cubriera sus lentes, que el óxido se apoderara de sus engranajes, que la sal del mar lo desgastara sin resistencia. Pasaron estaciones enteras sin que nadie lo notara, hasta que una noche, una pequeña embarcación se perdió cerca de la costa. Era un bote de remos, apenas visible con una persona dentro. Una joven llamada Clara, que había huido del continente buscando encontrarse lejos del ruido del mundo. Pero ahora estaba perdida. La brújula se había roto. El mar estaba inquieto y la niebla no dejaba ver ni a un metro. Y entonces entre la oscuridad Clara vio una sombra, la silueta del faro, sin luz, pero firme. Remó con todas sus fuerzas hasta llegar a Imuel, y cuando tocó la roca, abrazó la base como si fuera un amigo viejo. No sé quién eres, ni por qué estás aquí, pero gracias por existir, susurró. El faro, aún en silencio, sintió algo dentro. No era electricidad, era memoria. Recordó todas las veces que su luz había salvado vidas sin que nadie lo supiera. Recordó que su valor no dependía de ser visto, sino de ser verdadero. Y entonces, lentamente, encendió su luz. Clara miró hacia arriba y por primera vez en semanas supo que no estaba sola. La luz no solo iluminó el mar, iluminó también su interior. Esa noche Clara durmió en la base del faro, y al amanecer el mar estaba calmo. La niebla se había ido, y en su pecho algo brillaba. No era el faro el que la había salvado. Era su encuentro con algo que nunca dejó de ser luz, incluso cuando creyó que ya no tenía sentido. Muchas veces en la vida asumimos el rol del que guía, del que sostiene, del que siempre tiene respuestas para los demás. Nos convertimos en faros para los otros. Cuidamos, ayudamos, iluminamos caminos ajenos con nuestras palabras, con nuestra presencia, con nuestra aparente fortaleza. Pero en silencio vamos olvidando que nosotros también necesitamos dirección, que también hay noches en que no sabemos a dónde vamos, ni quiénes somos, ni para qué encendemos la luz cada día. El agotamiento emocional no siempre grita. A veces solo se presenta como un cansancio sutil, como una desconexión suave pero constante que nos va apagando por dentro. Dejamos de hacer las cosas que nos hacían bien, dejamos de sentir entusiasmo, y empezamos a vivir por inercia, como un faro que sigue encendido solo porque así fue construido, sin preguntarse si realmente aún quiere brillar. Así es como muchos se pierden en sí mismos, siendo útiles para todos, excepto para sí. Y es que crecer en un mundo que premia la productividad, la resiliencia forzada y la autoexigencia disfrazada de compromiso, nos enseña a postergar el autocuidado. Nos volvemos expertos en escuchar a los demás, pero analfabetos de nuestro propio lenguaje interior. Aprendemos a detectar la tormenta en otros, pero ignoramos la niebla que nos habita. Y cuando nos apagamos, el mundo sigue su curso, como si nada. Eso duele, pero también enseña. A veces, el verdadero acto de valentía no es seguir brillando para todos, sino tener el coraje de apagarse un rato, para volver a encenderse desde adentro. De revisar nuestras propias grietas, de darnos el permiso de ser vulnerables, porque incluso el faro más firme necesita mantenimiento. Incluso los corazones más fuertes necesitan descanso, ternura y tiempo para recordar por qué comenzaron a amar, a cuidar, a sostener. Pero lo más hermoso es esto. No importa cuán apagados estemos, cuán olvidados nos sintamos, nuestra luz no desaparece.
Solo espera ir a ser recordada. Basta un encuentro sincero, una palabra verdadera, un silencio compartido, para volver a sentirnos vivos. Como Clara, que no vino a reparar el faro, sino a tocar su alma con una simple presencia. A veces no necesitamos soluciones, solo ser vistos, ser abrazados con la mirada. Tu valor no depende de cuánto haces, ni de cuántos te reconocen, ni de si los demás notan tu esfuerzo. Tu valor es inherente. Está en tu existencia, en tu capacidad de sentir, de cuidar, de estar, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando tú mismo lo olvidas. No naciste para iluminar a todos, naciste para ser tú. Y si al ser tú, también sirves de guía, entonces estás cumpliendo un propósito más grande, sin perderte en él. Así que si hoy te sientes como ese faro, cansado, silencioso, oxidado por dentro, está bien. No tienes que brillar todo el tiempo. Puedes apagar la luz un momento, respirar, reencontrarte. El mar seguirá allí, las tormentas pasarán, y cuando estés listo, tu luz regresará, no para ser perfecta, sino para ser auténtica. Y eso, créeme, será suficiente para alguien allá afuera. Y para ti también. Después de escuchar esta historia, no puedo evitar pensar cuántas veces he sido ese faro, alguien que da, que guía, que intenta estar fuerte para los demás, mientras por dentro se apaga sin que nadie lo note. Me doy cuenta de que a veces no es el cansancio del cuerpo, sino el del alma, ese tipo de agotamiento que viene de sentirse invisible, inútil o irrelevante, aunque sigas cumpliendo con todo. Y entiendo que hay momentos en los que necesitamos detenernos, no porque hayamos fallado, sino porque también merecemos volver a nosotros mismos. Esta parábola me recuerda que no necesitamos tener público para brillar, que nuestra luz no pierde valor solo porque otros no la ven, que a veces basta con tocar una vida, una sola, para recordarnos que seguimos siendo necesarios. Y sobre todo me deja una certeza, que incluso cuando sentimos que hemos perdido nuestro propósito, la vida puede enviarnos a alguien, como Clara, que nos devuelva el sentido, no con grandes discursos, sino con una simple presencia. Porque al final no se trata de brillar para todos, sino de no olvidar que nuestra luz también nos pertenece a nosotros.